¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y espero que estéis pasando un excelente fin de semana. Tremendo el mensaje que nos ha dado el mercado. Recordad que llevaba 2 vídeos comentando que esta semana, por todos los eventos macro, iba a marcar un potencial movimiento de inicio de rally navideño o aumentaba la probabilidad a que se desvaneciera por completo. Ya tenemos un claro mensaje. Os lo voy a pasar a desgranar los siguientes minutos, pero además lo voy a compaginar con varias gráficas muy interesantes que nos van a dar una idea de hacia dónde se puede dirigir y por qué el SP500 de cara a mediados del año 2024. Atentos a esto, que tiene gran parte que ver con la miniatura del vídeo de hoy. Lo primero, hemos visto cómo el viernes tuvimos unos datos de desempleo en Estados Unidos peor de lo esperado, 3.9, un dato que no se veía desde febrero del año 2022, cercano al 4%, un dato psicológico tremendamente relevante. Nóminas no agrícolas han salido la mitad que el mes anterior, es decir, estamos viendo como esa fortaleza en el mercado laboral que presentó Estados Unidos en el tercer trimestre es altamente probable que se desvanezca en el cuarto. Y todo esto pasa justamente un día después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, diera su discurso más dovish, más blando que se recuerda desde que empezó a subir los tipos de interés en Estados Unidos. Bueno, da un discurso blando comentando que ya han hecho gran parte de la faena, que ya está empezando a impactar en el mercado laboral la subida de tipos de interés, y al día siguiente tenemos datos que corroboran que Estados Unidos ya está en la pausa. Bien, evidentemente, amigos, el mercado lo sabe. Y hemos visto una caída en el rendimiento del bono de 2 y 10 años importante. Un 1.5% se ha dejado el dólar esta semana. Un repunte muy bestia de los índices. En Estados Unidos no me extrañaría para nada que haya iniciado un periodo alcista, porque estamos en una etapa que estacionalmente acompaña, que llevasen a los índices hacia zona de máximos anuales. Atentos a esto, porque además la profundidad del mercado también ha mejorado. El Russell 2000 y el RSP han tenido alzas de entre el 6 y el 8%, y el VIX, el índice del miedo de la volatilidad del SP500 a 30 días, ha caído un 30%. Tremendo lechugazo se ha metido el mercado. Pero daos cuenta, porque ahora que estamos en el pivot, es cuando tenemos que empezar a ver cómo han ido el resto de los pivots a lo largo de los últimos 40 años. Y atentos a la gráfica que tenéis en pantalla, porque nos muestra en azul los tipos de interés de los últimos 40 años en Estados Unidos en franjas de color gris. Estas que veis de arriba a abajo son los momentos en los cuales la economía de Estados Unidos ha estado en recesión, y estas barras negras que tienen un número arriba nos indica el momento en el cual se llevó a cabo la última subida de tipos de interés, cuánto tiempo tardó la economía de Estados Unidos en entrar en recesión. Y desde 1980 el retraso promedio es de 11 meses, y teniendo en cuenta que el último aumento de tipos de interés de este año 2023 fue en julio, podríamos estar ante un tercer trimestre del año 2024 donde la economía de Estados Unidos entrase en recesión. Esto es un dato puntual que a priori tenemos que acompañarlos con otro tipo de datos como el que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Tenemos el rendimiento del SP500 desde los años 60 en color gris, una franja vertical de color gris nos vuelve a marcar momentos de recesión en Estados Unidos, y atentos porque los puntos de color azul nos marca zonas de máximos relativos de largo plazo que se suelen dar antes de una entrada en recesión. Y los triángulos de color amarillo son zonas de mínimos relativos que se suelen dar en momentos de recesión. Y esto ha sucedido en 9 de cada 10 ocasiones. Por lo tanto, podríamos estar ante un potencial último impulso que genere esta bola de color azul que nos marque una zona de máximos relativos antes de entrar en un movimiento correctivo importante y en una entrada en recesión para el tercer trimestre del año 2024, porque una recesión se confirma por 2 trimestres consecutivos con un crecimiento negativo. Por lo tanto, podríamos ver un segundo y tercer trimestre negativo que se acabe confirmando la recesión en el Q3. Veremos, no lo sabemos, ¿no? Lo que está muy claro es que la historia nos dice que antes de la entrada en recesión suelen ser buenas zonas para vender, y que normalmente en contextos de recesión empiezan a salir cadáveres desde dentro del armario, y ahí es donde vemos cuando el mercado retrocede y retrocede. Y el mercado no descuenta positivamente bajada de tipos de interés. Esto es lo más curioso. De hecho, el mercado empieza a caer cuando se bajan los tipos de interés, y la última bajada de tipos de interés, que probablemente lo aproxime de nuevo a niveles del 0%, acabará generando con una alta probabilidad la mejor zona de compra de los siguientes años. Y fijaos porque en pantalla lo volvéis a tener. Aquí estáis viendo el retroceso que ha tenido el SP500 en los anteriores procesos de bajadas de tipos de interés. Como veis, el hecho de bajar tipos de interés no es un factor positivo, porque al mercado no le gusta la incertidumbre. El mercado dice, ¿por qué me estás bajando tipos de interés? ¿Qué hay ahí que no me estás contando? Porque evidentemente
evidentemente la Reserva Federal no te lo va a decir. Sin embargo, esto suele generar también las mejores zonas de compra, como he comentado anteriormente. Fijaos ahora lo que estáis viendo, y es que después de esos momentos correctivos, la última bajada de tipos de interés suele generar el mejor punto de compra de los siguientes años, generando rendimientos, por ejemplo, en el caso del año 2020, del 50% en el SP500, año 2009 del 22%. Sin duda alguna, amigos, el año 2024... simplemente utilizando nuestra herramienta principal, que es la probabilidad estadística, hay una gran probabilidad a tener grandes zonas de compra como no veíamos hace muchos años por el contexto macro, que son ciclos económicos que tardan en repetirse incluso más de 10 años. Lo tenemos aquí a las puertas. Bueno, a todo esto, Bitcoin y el sector cripto con movimientos muy interesantes que vamos a analizar en el vídeo de hoy, a la espera, diría yo, de la aprobación de estos ETFs, ¿verdad? En la parte alta de los movimientos alcistas de las últimas semanas. Así que hoy tenemos un análisis on-chain también muy interesante, porque vamos a ver la dominancia de Bitcoin, si son buenos momentos de compra o no en las altcoins. Y vamos a especificar ahí un par de detalles bastante interesantes. Os dejo por aquí abajo el código QR de QuantFury, que es la plataforma de trading que utilizo para operar el euro dólar en cada uno de mis días, de mis sesiones de trading de lunes a viernes. Y además, dentro de cada uno de los vídeos hay una pequeña sección que os paso a compartir los setups de entrada más probables, y en este caso en el vídeo de hoy va a estar muy interesante para todos los que operáis el euro dólar. Ya sabes, QuantFury, descárgatela, fondea la plataforma de trading con $50 o más, recibe una recompensa de entre 3 hasta $250 y también una formación 100% gratuita de trading que tengo para toda mi comunidad de QuantFury. Familia, espero que os guste el vídeo. Si es así, lo que siempre decimos, darle like, suscribiros al canal. No sé por qué me ha salido este efecto ahora, pero aprovecho y vamos para allá. Y dejamos atrás el mes de octubre en Bitcoin. Yo creo que ya podemos sacar valoraciones de cómo se está comportando este año 2023, que yo creo que es el año de la adopción, no de las compras institucionales, porque eso lo vimos en el 2021, con un mercado alcista, políticas monetarias favorables. Es mucho más sencillo que grandes compañías se metan en el activo. Vimos compras masivas de Grayscale, de MicroStrategy, compras importantes de Tesla, de El Salvador, etcétera. Pero este año 2023 yo creo que las grandes instituciones están entendiendo Bitcoin, están entendiendo la tecnología, el potencial de la blockchain. Por lo tanto, estamos viendo con la aprobación o potencial aprobación de los ETFs de Bitcoin al contado, Ferrari adoptando Bitcoin como un método de pago, numerosas compañías adoptando la tecnología blockchain. Por lo tanto, yo me imagino un futuro en el que las políticas monetarias acompañen, y creo, o me da la sensación, que la entrada de capital puede ser mayor a la del 2021. Ahora, eso no significa que Bitcoin tenga un rendimiento mayor, porque ahora Bitcoin tiene una capitalización de mercado superior a la del 2021, ¿vale? De hecho, aquí en pantalla estáis viendo los cierres mensuales, positivos barras verdes, negativos barras rojas. Si tenemos barras verdes muy al alza, significa que nos ha dado un retorno mensual desde el inicio hasta el cierre del mes muy positivo. Y lo contrario si tenemos barras rojas. Fijaos que podemos sacar una valoración muy clara, ¿no? Y es que Bitcoin está pivotando hacia un activo de menor volatilidad. En una etapa inicial teníamos rendimientos desorbitados tanto al alza como caídas a la baja. Y con el paso de los años vemos como estas barras verdes cada vez son menores. Y estas barras rojas cada vez también son menores. Fijaos, este último año y medio, la verdad que se ha comportado muy bien y ha tenido muy pocas caídas. De hecho, este mes de octubre, Bitcoin ha cerrado dando un retorno del 28.4%. Para ver un mes con un retorno mayor, tenemos que irnos a toda la salida de mínimos, donde en enero nos generó un 39.7% de rendimiento. Y para ver un mes en el cual nos ha generado un rendimiento superior, ya tendríamos que irnos a octubre del 21, donde nos dejó un 40%. Lo que a mí más me gusta de todo lo que estoy viendo en pantalla es que el peor mes de este año 2023 para Bitcoin ha sido agosto, con una caída del 11%. Es decir, ¿por qué el oro es tan interesante como valor refugio? Porque es el activo con mayor capitalización del mercado. No hay otro activo que tenga una capitalización mayor o similar a la del oro. Entonces, es muy complicado que el oro te haga un por dos, pero también es cierto que, aunque todo el mercado caiga, es muy complicado que el oro te caiga lo mismo que la bolsa. Por lo tanto, el oro es considerado valor refugio precisamente por su seguridad y su capitalización de mercado. Ahora, si Bitcoin acaba pivotando hacia ese punto, yo creo que va a ser cada vez más interesante para las instituciones. Para que lo entendáis, hay mucha gente que me abre por Instagram y me dice: Carlos, mira, he hecho un 400% de mi cuenta de QuantFury. He hecho un 500, un 600%. Para todos los que nos dedicamos al trading de manera profesional, o incluso para el capital institucional, ese tipo de rendimientos no les interesa, porque entienden que va a haber un mayor riesgo de pérdida de capital. Tú puedes ganar mucho, pero si ganas mucho es muy probable que también pierdas mucho.
Los grandes buscan rendimientos sostenidos en el tiempo, sin picos al alza y a la baja. Y da la sensación que es hacia donde está pivotando Bitcoin con el paso de los años. De hecho, esta gráfica nos lo va a mostrar de una manera más limpia, podríamos decir, porque nos recoge la salida de mínimos de todos los ciclos de Bitcoin. Y vemos como, por ejemplo, en el año 2011, movimiento brutal al alza, igual que en el año 2012-2013, pero ya a partir del año 2015, esas alzas no eran tan verticales. De hecho, la salida de mínimos del año 2019 hasta los máximos de los 69.000, aquí tuvimos un periodo de acumulación importante, al momento alcista muy interesante también de un 600%, pero ya no tenemos esos rendimientos tan desorbitados. Y daos cuenta de la performance que está teniendo Bitcoin desde la salida de mínimos de este año 2023. No estamos viendo estos retornos del 300% y ya ni hablar de etapas anteriores. Estamos viendo alzas sostenidas en el tiempo. Va a ser muy importante ver lo que pasa en el año 2024, porque ya habéis visto la introducción del vídeo, que es hacia donde todo apunta que los mercados van a ver los mínimos de estos periodos laterales o mercados bajistas en muchos casos. Así que muy interesante lo que pasa en el año 2023. Por otro lado, si vamos a ver el comportamiento de Bitcoin respecto al de las altcoins, porque ya sabéis que ahora pues hay ciertas altcoins que están teniendo un buen comportamiento y muchas personas pensarán, buen momento para comprar altcoins, mal momento. Vamos a ver porque estas 2-3 siguientes gráficas te van a ayudar. Fíjate, aquí en pantalla tenemos la capitalización total del mercado de Bitcoin en naranja, de color rosa. Aquí tenemos la capitalización del mercado de las altcoins, siempre hablando de rendimiento anual. Daos cuenta que sí que es cierto que las altcoins han tenido un buen comportamiento, pero sin duda alguna se lleva la palma Bitcoin. Ya lo estamos viendo en la dominancia de Bitcoin. Ha tenido un aumento anual Bitcoin hasta el momento actual del 112%. Sin embargo, la mayoría de las altcoins desde los mínimos anuales han tenido un rendimiento del 40%. Lo estáis viendo aquí con esta línea naranja, que ha sido toda la salida de mínimos, y ahora esto recoge la capitalización del mercado de las altcoins, ¿eh? Habrá muchas personas que digan, Carlos, tío, pero es que Solana, es que ya. Pero es que es muy complicado. Es como si toca la lotería y dices, hostia, por 3 números no me ha tocado la lotería. Es muy complicado, hay muchas altcoins. Diversificar solamente en las ganadoras es imposible. Las gallinas que entran por las que salen. Evidentemente va a depender del porcentaje de riesgo que quieras asumir. En este caso lo vemos de otra manera que yo creo que nos va a ayudar mucho más. Fijaos, si recogemos la capitalización de todo el mercado cripto, Bitcoin tiene un 52% de dominancia en esa capitalización de mercado. Ahora, ¿qué tenemos en color rosa? En color rosa tenemos la capitalización de las altcoins, en color azul tenemos la capitalización de Ethereum y en color granate abajo del todo tenemos la capitalización de las stablecoins. ¿Qué podemos ver? Como en el ciclo anterior, justo antes del bull market, como estáis viendo antes de la salida de septiembre al alza, Bitcoin tenía una capitalización, una dominancia superior al 60%, llegó incluso a estar en el 70%. Bitcoin ahora ha iniciado una tendencia alcista de dominancia. Es altamente probable que continúe con esta dinámica a lo largo de los siguientes meses. Si llegamos a ver niveles de dominancia del 60-70%, ahí yo personalmente sí que creo que merece la pena empezar a exponernos en ciertas altcoins. Pero no por el simple hecho de que unas altcoins hayan tenido un rendimiento superior al de Bitcoin, tenemos que decir, ya viene una alt season, ¿no? En este caso, fijaos como, por ejemplo, Ethereum tiene una capitalización del 17%, 17.1% de todo el ecosistema cripto, Bitcoin 52.8% y las stablecoins del 20%. Y también las stablecoins 9.3% y altcoins del 20%. Y ya también vamos a ver esta gráfica que es muy interesante. Opa, que nos recoge el comportamiento que ha tenido Bitcoin en comparación al oro. En este caso, fijaos, en naranja tenemos el rendimiento anual que nos ha dado Bitcoin en comparación al oro y en azul a Ethereum. Este año Bitcoin ha tenido un rendimiento del 88% sobre el oro. Es decir, si el oro ha tenido un rendimiento del 10%, pues Bitcoin ha tenido un rendimiento del 88% respecto al rendimiento del oro. Y también si cogemos el comportamiento de Ethereum respecto al oro, vemos como también se ha comportado mejor en un 36%. Este año está siendo un buen año para el sector cripto, está siendo un año en el cual hasta el momento actual, a ver, buen año, ¿no? Claro, tenemos que relativizarlos. ¿A cuánto estamos de máximos históricos? Por eso es importante decir, hostia, si hubiera comprado en los mínimos, ya, pero ¿cuándo son los mínimos? ¿Han sido los mínimos hace 2 semanas? ¿O ahora, si tenemos algún evento en 4, 5, 6 meses, serán los mínimos? Importante esto que estamos comentando para no dejarnos llevar tampoco. Y a mí me gustaría rematar
con la cantidad de bitcoins que hay perdidos, porque quizá no lo sabéis y una de las principales intenciones de esta sección es intentar educar a todos aquellos que quieran aprender sobre el ecosistema de Bitcoin. Fijaos que si vamos a ver el porcentaje, ¿no? La probabilidad de supply que está perdido, aquí computa solamente las monedas zombie. Las monedas zombie nos dice aquí abajo que desde la salida del intercambio en julio del año 2011, MTGOX, son todos aquellos bitcoins que no se han movido. En este caso, fijaos que hay más de 1.457.000 bitcoins que no se han movido desde el año 2010 y se atribuyen a Satoshi Nakamoto una cantidad en torno a 1 millón de bitcoins, aunque esto falta por confirmar. Sin embargo, si nos vamos a ver la cantidad de bitcoins que no se mueven desde hace más de 10 años, y tened en cuenta que esto se empieza a computar desde hace 10 años, actualmente nos encontramos con que hay casi 3 millones de bitcoin que no se mueven desde hace más de 10 años. Y por otro lado, si nos vamos a ver esta gráfica que recoge un poquito las dos anteriores, también computa todas aquellas recompensas de los mineros que no han sido reclamadas y las dos gráficas anteriores. Fijaos que nos dice que la cantidad de bitcoins que actualmente hay perdidos es de... Vamos a ver, vamos a irnos ya aquí, a toda esta zona de aquí. Es de 3.093.000 bitcoins. Por lo tanto, poca broma. Vamos a ver si finalmente se acaban moviendo estos bitcoins, porque hace poco subí un short comentando que Coinbase se había convertido en la mayor ballena de todo el ecosistema de Bitcoin, ¿no? Y esto es algo que de repente, ¡pum!, sale, hostia, no me digas, ¿no? Es que son muy inteligentes. Estas instituciones empiezan a dividir grandes cantidades de Bitcoin entre billeteras pequeñas y para agruparlas y ver de dónde vienen es un trabajo de varios meses o incluso años. Bueno, y fijaos que por otro lado, si vamos a ver la cantidad de supply que hace que no se mueve más de un año, lo tenemos aquí en color rojo, vemos como hay más de 13.339.000 bitcoins que no se mueven desde hace más de un año, de los 19.529.000 bitcoins que hay en circulación, que nos recoge esta línea de color naranja. ¿Qué quiero remarcar de esta gráfica? Quiero remarcar cómo con el paso de los años, esta línea de color rojo va aumentando y aumentando y aumentando. Solamente retrocede cuando hay bull market. Ahí es cuando se aprovecha y se empieza a distribuir parte de las tenencias de Bitcoin antes de ver toda la zona de máximos. Esto es algo que vemos cómo se repite una y otra vez en los bull runs. Sin embargo, con el paso de los años, cada vez hay una mayor cantidad de supply que no se mueve desde hace más de un año. Y esto va un poco ligado a la teoría que yo tengo, que Bitcoin es un activo escaso, pero realmente esta escasez es negativa para el retail y positiva para las grandes instituciones, pues con una menor cantidad del activo pueden manipular el precio con relativa facilidad. Por otro lado, si nos vamos a ver esta gráfica que me resulta muy interesante, sobre todo por el movimiento que lleva Bitcoin al alza, nos recoge la cantidad de días destruido por volumen de transacción. Todo esto que parece una fumada, perdóname por la expresión, pero os lo digo muy sencillamente. Si hay una cantidad de Bitcoins que tienen una vida útil muy larga y se están empezando a vender de manera masiva, vamos a ver cómo esta gráfica tiene un pico al alza. ¿Qué nos quiere decir? Que monedas antiguas se están vendiendo más que la media, más que normalmente. Y esto normalmente suele coincidir con picos de capitulación o picos en mercados alcistas, donde monedas antiguas se venden, ya sea porque se ha llegado a una zona de distribución o porque se está capitulando y deciden venderla en el peor momento de mercado. Esto es algo que ya vimos también un repunte muy importante con la quiebra de FTX. Sin embargo, ha seguido continuando este periodo alcista, lo cual nos podría estar diciendo que monedas antiguas se están vendiendo por estos niveles con un volumen de transacción muy importante. Y ya para finalizar, me gustaría remarcar simplemente que a pesar de este movimiento de repunte al alza de Bitcoin, no estamos viendo una entrada de stablecoins dentro del ecosistema. De hecho, ahora mismo estamos testeando los mínimos de este año que se dio en mediados de julio, justo antes de toda la escalada de los 25 a toda esta zona de máximos de los 30.000, 31.000 dólares por Bitcoin. Y pasando a la sección de análisis técnico, atentos, porque los eventos que hemos tenido el jueves con ese Powell más blando de la cuenta es alcista para el mercado, junto a los datos del viernes que nos indica una ralentización en el crecimiento económico, es alcista. Dices, hostia, ¿por qué es alcista? Porque si nosotros tenemos un jueves en el que Powell dice probablemente no subamos más los tipos de interés, evidentemente, si siguen subiendo los tipos de interés, el deterioro económico va a ser mayor. Y el viernes tenemos unos datos económicos malos para Estados Unidos. Esto es un cóctel alcista de corto plazo para el mercado.
junto con unos cierres de velas semanales alcistas en la mayoría de los índices, infieren a plantearnos que el rally navideño ha iniciado con una alta probabilidad, o como mínimo, que los movimientos que hemos visto esta semana se le acabe dando continuidad para las siguientes semanas. Y esto es lo que vamos a analizar en el vídeo de hoy. Pero empezamos por Bitcoin. Bien. Fijaos porque estamos analizando los futuros de la CME. En este caso, Bitcoin, con el máximo de esta semana en los 36.575, ha ido a cerrar el gap que tenía pendiente a inicios de mayo del año 2022. Y ya está en un ratio de corrección del 60-65%, que es el que yo personalmente utilizo en mi trading del día a día para intentar posicionarme a favor de la tendencia de grado mayor, evidentemente viendo quiebres de estructura por estos niveles. Bueno, si nos bajamos a gráfica diaria, vamos a ver como ese ratio que hemos comentado antes nos coincide también con este order block que fue el que llevó al activo a los mínimos de junio, a toda la zona prácticamente de mínimos anuales. Por lo tanto, estamos hablando que estamos en un ratio de Fibo en el cual es altamente probable ver, si vemos quiebres de estructura, correcciones de todo este movimiento de Bitcoin. Ahora, ¿por qué esta semana yo no he estado buscando ventas por estos niveles, a pesar de que se ha dado una corrección importante? ¿Por qué? Porque hemos visto eventos macro que son favorables para continuaciones al alza de la renta variable. Ahora, si vemos cómo Bitcoin se acaban aprobando los ETFs esta semana, como a principio, bueno, primero decían que era a finales de octubre, ahora dicen que es el 10 de noviembre, por lo tanto podríamos estar a las puertas de esa aprobación que se acabe haciendo efectiva esta semana que está entrando, y yo creo que la aprobación va a generar una alza adicional que podría llevarlo hacia estos niveles. Bien, si vemos esto, hay una altísima probabilidad de que Bitcoin empiece un movimiento correctivo importante. Recordad lo que estuvimos analizando en el último vídeo, cuando se aprobaron los futuros de los ETFs, cuando Tesla compró Bitcoin, cuando Coinbase salió a bolsa, cuando se aprobó el ETF al contado en Canadá. Todo esto son estrategias para soltar posiciones en zona de techos, así que muy atentos a lo que suceda esta semana porque la aprobación de los ETFs de Bitcoin podría generar un alza adicional hacia niveles en torno a los 38-40 mil dólares y a partir de aquí creo que sí que aumenta drásticamente la probabilidad de tener una corrección quizá hacia niveles en torno a los 30 mil dólares. ¿Por qué? Bueno, primero, ya estáis viendo cómo este tipo de subidas que nos deja gaps de una manera muy continua, se acaban yendo a cerrar, no en el corto, sino en el medio plazo. Así que podríamos ver este tipo de alzas y para principios del mes de diciembre ver continuaciones bajistas. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a ver la dominancia de Bitcoin, esto es importante porque después del movimiento que hemos visto estos días en Solana, en Cardano, en Polkadot, nos puede dar la sensación que estamos en una gran etapa para acumular altcoins. Recordad la segunda o tercera gráfica que hemos visto por datos en cadena, que nos hablaba de la dominancia. En un año pre-halving, Bitcoin suele tener dominancias del 60%. Y aquí es donde sí que tiene más sentido empezar a acumular altcoins top. No cuando Bitcoin rompe una zona de techos de largo plazo de dominancia, se apoya y rompe los máximos relativos anteriores. Sí que podríamos ver 1, 2, 3 semanas adicionales de dominancia bajando, pero no sabemos dónde va a estar el mínimo para probablemente tirar al alza de nuevo, ya sea por un movimiento alcista de Bitcoin superior al de las altcoins o una caída de las altcoins superior al de Bitcoin. Por lo tanto, creo que son puntos interesantes para no estar demasiado expuesto en las altcoins a pesar del movimiento. Yo personalmente preferiría estar expuesto en Bitcoin y desde luego ir soltando posiciones por todos los fundamentales que han llevado al activo a estos niveles, con intención de cargarlo por niveles inferiores. Si nos vamos a ver Ethereum, fijaos que os he comentado en ocasiones que, bajo mi punto de vista, un Bitcoin en la zona de los 38-40 mil dólares es altamente probable que acabe generando también un Ethereum en esta zona de techos desde prácticamente agosto del año 2022. E incluso una perforación, una ligera perforación para meternos debajo. De nuevo, no me extrañaría para nada si tenemos ese pico de euforia por la aprobación de los ETFs, pero mi punto de vista, amigos, sigue siendo el mismo por todo lo que he comentado a inicios de este vídeo. Para mí la pata macro es una pata que pesa mucho y yo he aprendido mucho en estos últimos meses. He aprendido, por ejemplo, que la subida de tipos de interés no tiene por qué ser bajista, pero sí que la última bajada de tipos de interés o que el inicio de la bajada de tipos de interés es cuando el mercado se empieza a resentir de la subida que ha llevado a cabo la Reserva Federal. Todo esto son aprendizajes que nos llevamos, pero vaya, hablando de Ethereum en el corto plazo, creo que podríamos ver alzas adicionales hacia niveles en torno a los 1900, 2200. Si nos bajamos a gráfica diaria, fijaos cómo ya está limpiando
parte de toda la liquidez que había dejado expuesta con estos máximos decrecientes, y todo este vacío que tenemos aquí en gráfica diaria es altamente probable que acabe ejerciendo como punto de interés para ir a corregir parte de todo este movimiento de impulso. Para mí va a ser muy interesante cuando se aprueben los ETFs, porque ese punto para mí va a confirmar con una alta probabilidad zona. Cuando digo zona digo que pueden ser $3.000 al alza en Bitcoin, o lo que sea, ¿no? Pero zona de máximos relativos en el sector cripto para probablemente varios meses. Si nos pasamos a ver, por ejemplo, el DAX alemán, recordaréis que en el último vídeo os estaba comentando que ya estamos en niveles los cuales era altamente probable que se fuera a corregir este movimiento. Bien, ya estamos en un ratio del 60%. Algo importante a comentar también es que con el movimiento que hemos tenido esta semana por los fundamentales, no es cuestión de ponernos en contra del movimiento principal, del momentum principal de los activos. No, hostia, es que yo creía que ya, pero han pasado ciertos eventos que ahora nos cambian el panorama y tenemos que ser reactivos a lo que nos dice el mercado. En este caso, no me extrañaría, por ejemplo, ver algún tipo de movimiento alcista en el DAX alemán que fuera a testear todo este order block en quiebre, niveles de los 15.700, 15.800 puntos. Y esta zona de aquí quizá me acabe coincidiendo con la zona de máximos anuales en los índices americanos, porque veo una mayor debilidad en Europa que en Estados Unidos. Por lo tanto, ver este tipo de movimientos en el DAX a mí sinceramente me resultan muy difíciles. Yo más bien creo que podemos entrar en este tipo de periodos para volver con la dinámica bajista de cara al medio plazo. Si nos vamos al SP500, fijaos como claramente es un movimiento alcista. No hemos limpiado esta zona, por lo tanto, esta liquidez queda pendiente para un futuro. Y si yo me voy ahora a la gráfica diaria, fijaos como cuando el activo me llega con toda esta contundencia a una zona en la cual yo buscaba ventas, no me tengo que posicionar en contra del momentum principal. Tengo que dejarlo que hable. Y en este caso, fijaos que hemos roto el máximo relativo que ha llevado al activo a nuevos mínimos. Por lo tanto, es probable que el alza continúe. ¿Qué estaría esperando yo? Estaría esperando que el activo siga subiendo a inicios de la semana que viene, que me perfore ligeramente estos máximos o que se aproxime mucho a ellos para, en el siguiente movimiento correctivo, que se acerque a toda esta zona de anterior mínimos. En este caso vamos a dejarla marcada aquí para siguientes análisis. Toda esta zona de aquí me resultaría interesante buscar quiebres del movimiento de caída para posicionarme ante un nuevo alza que no podemos descartar que acabe llevando al SP500 a niveles de los 4.500, por lo que hemos comentado, ¿no? Lo que ha sucedido esta semana, la etapa estacional, etcétera. Por lo tanto, para mí, las ventas quedan desactivadas y mi visión de compras se activaría en el SP500, buscando retrocesos para incorporarme a nuevas alzas. Ahora, ¿qué pasaría si desde aquí el SP500 retrocede, me llega a estos niveles y empieza de nuevo a tirar para arriba? Que aquí nos estaría dejando una figura de hombro, cabeza a hombro de este movimiento de caída, cuya ruptura de la neckline nos podría llevar tranquilamente a zona de máximos anuales en torno a los 4.600 puntos. No lo podemos descartar por todos los eventos que han sucedido esta semana. Por otro lado, si nos vamos a ver el Nasdaq, fijaos que también algo, tres cuartos de lo mismo, quitamos ya la visión de ventas en este caso, estamos enfrentándonos a una directriz bajista que podría actuar como resistencia, pero ya hemos roto el máximo relativo que ha llevado al activo a nuevos mínimos. Lo que yo estaría esperando sería alguna corrección que llevase al Nasdaq a apoyarse en toda esta zona de anterior suelo, que ha sido el suelo del triángulo, para en niveles de los 14.555 buscar quiebres para potenciales alzas adicionales. Y de nuevo, esto sería una estructura que de romperse al alza podríamos ver al Nasdaq cercano a la zona de máximos anuales o incluso, daos cuenta que estamos muy cercanos a máximos históricos y que en momentos antes de la recesión se acaban generando zona de máximos relativos. No podemos descartar para nada que el Nasdaq volviera a zona de máximos históricos antes de una entrada en recesión y ahí es cuando viéramos las caídas agresivas. Así que, por el momento, en el corto plazo, estaría buscando correcciones que se acerquen a niveles de los 14.500 para incorporarme a potenciales alzas. Si nos vamos a ver el Russell 2000, esto es algo que ya lo comentamos en el último vídeo, que después de limpiar estos mínimos, lo normal sería buscar nuevas alzas, pero el movimiento ha sido brutalmente alcista, muy importante, dejando unos gaps que muy probablemente se acabarán cerrando en un futuro, pero cuando hablamos de un futuro podemos hablar de, por ejemplo, mediados de enero, principios de febrero, quién sabe, ¿no? Incluso quizá en diciembre se acabe cerrando, no tenemos ni idea, pero este mensaje es claramente alcista, que ha sido un cierre de cortos en gran parte y ahora nos enfrentamos a un escenario muy similar, de romperme toda esta zona de máximos en torno a los 1.790, alta probabilidad de venir a cerrar este gap o este otro, pero ya estos niveles yo los analizaría como potenciales zonas de venta para mayores continuaciones. Esto es lo que hay en el corto plazo.
¿vale? Ya sé que en el último vídeo planteaba un escenario diferente, pero la semana pasada ya estuvimos comentando que por ciertos eventos iban a marcar gran parte de la dinámica de lo que resta de este año 2023 y los eventos fueron alcistas. Ahora, si nos vamos a ver, por ejemplo, el DXY, hemos tenido un movimiento correctivo que ha perforado toda esta zona de máximos. A continuación os analizaré el euro dólar, pero no descartaría para nada ver movimientos de caída adicionales en el DXY que fueran a corregir parte del alza que ha tenido este año. Quizá en niveles en torno a los 103, 104, creo que podríamos verlo tranquilamente el DXY. Todo esto evidentemente generaría un movimiento alcista en el euro que ahora os voy a pasar a comentar, pero no sin antes analizar el petróleo, que este movimiento de caída también se debe en gran parte a la debilidad de la economía de Estados Unidos. Ya os lo comenté que cuanto mayor sea la debilidad, el mercado del petróleo en este caso va a descontar una menor demanda simplemente por un menor consumo, sin más, ¿no? Hostia, tengo menos dinero, el desempleo aumenta, estamos en una entrada en recesión, pues probablemente no viaje tanto, esos aviones no salgan tanto, ese taxi no gaste tanto, incluso mi propio coche, mi propia moto no gaste tanto. Todo esto es lo que descuenta el mercado antes de que suceda. Por lo tanto, malos datos de la economía van a generar caídas en el petróleo, pero ya sabemos que estamos ante un conflicto geopolítico que podría generar alzas en cualquier momento, así que sinceramente yo dejaría de lado el petróleo y me iría a operar otro tipo de activos como el euro dólar, que en el corto plazo parece bastante evidente la dinámica que va a tener. Y el oro, sigo esperando un movimiento correctivo, me gustaría mucho volverlo a ver en niveles de los 1920 a los 1925 para por estas zonas buscar quiebres de estructura del movimiento bajista e incorporarme ante un potencial alza adicional. Y ya para cerrar, fijaos el castañazo, el lechugazo que se ha metido el VIX, que podríamos verlo en zona de mínimos anuales, no tardando mucho, porque ha tenido un movimiento de caída en este mes, fijaos, de esta última semana, del 30%, así que atentos a este tipo de movimientos porque lo que está descontando es que concretamente en el índice del SP500 va a caer la volatilidad y una bajada en volatilidad es alcista para el SP500. Y pasando al eurodólar, que es el activo que yo opero todos los días en la plataforma de QuantFury, fijaos porque ha sucedido algo muy importante que me va a generar un sesgo alcista de cara a las siguientes sesiones de trading. Hago un seguimiento yo bastante intenso, podríamos decir, a lo que sucede alrededor del euro dólar, porque es el único activo que opero. Y os voy a pasar a compartir mi visión principal. Este jueves pasado, el mercado en general, también el euro dólar, esperaba un discurso algo más duro de Powell, que fuera en sintonía con los discursos anteriores, ¿no? El típico data de subiremos los tipos de interés las veces que sea necesario para que la inflación en el largo plazo esté en el 2%. El mercado llevaba 42 días, el euro dólar en este caso, dentro de esa caja verde, a la espera del discurso de Powell del jueves pasado. ¿Qué pasa? Que Powell fue más blando de la cuenta. Oye, gran parte de la faena ya está hecha, estamos viendo cómo toda la subida de tipos está empezando a impactar en la economía. Ojo. ¿Qué pasó al día siguiente? Nóminas no agrícolas peores de lo esperado. Tasa de desempleo peor de lo esperado. Es decir, Estados Unidos ya está en la pausa. Ahora, ¿cómo va a afectar esto al euro dólar? Hemos salido de esta caja por la parte alta. Después de 42 días en niveles del 1.045 al 1.070, hemos roto con solvencia la parte alta, después de lo que ha sucedido esta pasada semana. Bueno, esta semana que estamos vigentes. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, hemos entrado ahora mismo en un escenario de corrección de toda la caída que la verdad han sido unos 76 días. ¿76 días solo? Sí, pues 77 días desde los máximos de julio hasta los mínimos de octubre. Por lo tanto, ahora lo que yo esperaría sería que el euro dólar continuase con sus procesos alcistas hasta corregir ratios del 50-60% de todo ese movimiento de caída. No me extrañaría para nada ver un final de noviembre con un euro dólar en torno al 1.090. Y a mí esto me ayuda a tener un sesgo en cada una de mis sesiones. Por ejemplo, si yo me bajo a gráfica de una hora, recordaréis en el último vídeo que os estaba comentando que por todas estas zonas de aquí eran zonas interesantes para buscar compras. ¿Qué pasa? Que pocas horas después hablaba Powell, entonces simplemente por plan de trading no podemos, por lo menos yo no puedo operar cuando tenemos ese tipo de eventos macroeconómicos. Pero fijaos cómo claramente se fue a limpiar toda esta zona de mínimos, ¡pum!, antes de salir al alza con fuerza. Ahora, ¿qué sesgo tengo yo para todas mis sesiones? Alcista. Dices tú, hostia, pero si se tercian ventas entrarás.
yo no voy a entrar, con una altísima probabilidad, a no ser que sea de un setup muy claro. ¿Por qué? Porque voy a ir en contra del movimiento principal. Y a mí lo que me interesa realmente es ver correcciones de los impulsos. Por ejemplo, nos vamos ya a 5 minutos. Yo lo que estaría esperando para la sesión del lunes sería coger mi FIBO desde este mínimo hasta este máximo. Me encantaría ver un inicio de semana bajista que fuera a rebalancear parte de toda la subida del viernes pasado y en ratios entre el 50-60% de FIBO antes de la apertura de Nueva York, ver quiebres de estructura de este movimiento bajista para continuar con alzas que además coincidirán con el movimiento en la tendencia principal. Esto es lo que voy a estar buscando en cada una de mis sesiones a lo largo de la siguiente semana. Por ejemplo, si yo no tuviera este sesgo, daos cuenta, si no tuviera esta visión macro, por estos niveles de aquí, después de este movimiento de impulso, dices, hostia, esto me va a corregir. ¿De dónde venimos? ¿Qué acabamos de limpiar? ¿Qué acaba de suceder en términos macro? Todo esto me da un sesgo para cada una de mis sesiones. Si no, yo no opero Londres, pero en este caso, fijaos que la apertura de Londres ahora es a las 8 de la mañana, por el cambio de hora. Después de la apertura de Londres, limpiando la parte baja, dices, hostia, pues quizá sea una buena idea incorporarnos para ir a rebalancear parte de este movimiento. Mi plan de trading no me lo permite porque voy en contra del movimiento principal. Evidentemente, cuando el activo tiene dirección, que para mí ya lo tenía, por todo lo que había sucedido en términos macro. Así que yo voy a estar buscando correcciones en la sesión de Londres, rupturas de estructura de esos movimientos bajistas en la preapertura de Nueva York para operarlas en la sesión de Nueva York y seguir con el movimiento alcista principal. Y pasando a nuestra gráfica de pools de liquidaciones, muy interesante porque se está mejorando el algoritmo para que empiece a detectar cuando los grandes operadores están empezando a realizar toma de beneficio, en este caso por la parte alta, porque el movimiento de este año 2023 ha sido tendencialmente al alza y se está descontando liquidez de los pools que hay por debajo de la cotización actual del activo. Esto es algo muy interesante porque yo creo que además mejora la fiabilidad de este tipo de métricas, ¿no? Daos cuenta que por toda la zona de la salida de mínimos de los 15.000 teníamos un pool de color rojo que ahora mismo ese pool ya es de color amarillo. ¿Por qué? El color rojo es un color más intenso donde se descuenta que hay una gran cantidad de órdenes apalancadas en stops, digamos, que hay en long o niveles de liquidaciones en long. Ahora, cuando desaparecen, lo que nos están diciendo que esas operaciones que se abrieron por esos niveles alcistas ya se están cerrando después del movimiento alcista que ha tenido Bitcoin. Por lo tanto, se está descontando liquidez a esos pools. Ahora, ya si nos centramos más en lo que está sucediendo durante estos últimos meses, daos cuenta que por la parte alta el pool más relevante ya estaría en torno a los $40.000, pero gran parte de todos los pools de liquidaciones que habían por encima de los $32.000 ya se los ha comido el activo con este movimiento alcista, descontando la potencial aprobación inminente de los ETFs de Bitcoin al contado por parte de la SEC. Sin embargo, cada vez se está cogiendo una mayor relevancia toda la zona de los 24 a los $23.000. Por lo tanto, estaremos muy atentos al comportamiento del activo, porque a nivel técnico, evidentemente, es altamente probable que venga algún retroceso, pero vamos a ver si antes es capaz de limpiar toda esta zona de aquí, que además iría a testear ese order block que hay en los $38.000 tan irrelevante. Ese order block que hay en los $38.000 fue el que rompió toda la zona de máximos históricos. Ya lo hemos comentado en la sección de análisis técnico, y generar esa limpieza hacia esa zona de interés sería altamente probable generar un retorno bastante potente, quién sabe, quizá a empezar a limpiar toda la parte baja que hay por debajo de los $25.000. Bueno, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por esos likes, por esos comentarios. Hay gente que nada más entrar al vídeo ya le da like o deja su comentario, incluso para verlo después. A vosotros y a todos los que evidentemente apoyáis este canal, mil gracias por estar haciéndolo. Me motiváis muchísimo a seguir mejorando semana tras semana. Y os quería invitar a que me siguierais en Instagram, porque fijaos lo que os voy a dejar por aquí a la derecha del vídeo, y a mi izquierda en este caso. Es un nuevo formato que estoy llevando a cabo por Instagram. La verdad que me da un poquito de cosilla porque nunca he llevado a cabo este formato de yo mismo haciendo de dos personajes. Pero bueno, al final aquí se aprende a base de ensayo y error. Está siendo un formato que está teniendo una muy buena acogida, en el cual, pues eso, hago de dos personajes y al final siempre intento dar un mensaje de valor para que la gente simplemente poner un poquito de contexto a una situación que de otra manera sería muy complicado, y finalmente hacer un pequeño resumen ahí aportando el valor. Espero que os guste, os invito a que me sigáis porque a partir de ahora se viene contenido como este cada 2 días, y bueno, yo creo que puede ser un formato que más allá de que guste más o menos, pues puede estar entretenido, ¿no? Y al final, a día de hoy, aparte de aprender, yo creo que es interesante también entretenernos. Familia, nos vemos este miércoles en un nuevo vídeo. Que tengáis un feliz inicio de semana. Chao.